Vamos a dirigirnos al libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 8. Eclesiastés, capítulo 7, verso 8, y usted concéntrese en la parte A del texto bíblico del verso, en esa parte A del verso que voy a estar utilizando en este día. La palabra del Señor se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y una iglesia en victoria dice así la palabra del Señor: mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mejor es la paciencia de espíritu que la arrogancia de espíritu. Pero le dije que iba a utilizar la parte A del verso que dice: mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Le invito a que pueda estar de pie para así orar. Padre, gracias por esta hermosa oportunidad que nos regalas a todos. Padre, venimos a adorarte, venimos a bendecirte, exaltarte, glorificar tu poderoso y hermoso nombre. En esta hora estamos preparados y listos para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz. Hoy queremos hablar de tu voz, queremos hablar de ti, queremos hablar al pueblo que lo que tú nos has regalado en la intimidad, para que en público podamos glorificar tu nombre, recibir la palabra, ponerla por práctica, para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Usted se puede sentar. Como ve bien en el slide, ahí en la pantalla, estaré predicando bajo el tema Cierra los ciclos. La tanatóloga Diana Curet, en uno de sus artículos escritos en su blog, habla de la importancia de cerrar bien y a tiempo los ciclos de vida. La tanatóloga Diana Curet, en sus escritos en su blog, ella tiene un blog donde tiene varios escritos que se enfocan en la tanatología, que es la ciencia que estudia el proceso de muerte, pero también sus artículos son referentes al proceso de muerte, al proceso de duelo y entre otras cosas más. Así que en sus artículos, y uno de los artículos que ella escribe en su blog es sobre la importancia de cerrar bien y a tiempos los ciclos de la vida. Hay estudios que demuestran que la mayoría de las personas están en trabajos que no les gustan ni disfrutan. El miedo al cambio, las necesidades económicas, la esperanza de que las cosas mejoren, la comodidad y las costumbres y el acondicionamiento social son algunos de los factores que nos mantienen atrapados en los trabajos y en las carreras equivocadas. Dar ese paso de apertura a nuevas y diferentes oportunidades, trabajos, profesiones que nos hagan felices resulta difícil y requiere de mucha valentía, hermanos, y de confianza en uno mismo. Muchos atletas exitosos, y podemos acá hay atletas y conocemos que hay muchos atletas exitosos que también luchan por encontrar ese momento preciso en que deben de dejar sus carreras en el deporte que los trajo muchas victorias, satisfacciones y abundancia económica. En ocasiones empujan sus cuerpos ya en desgaste físico por un año más o una temporada más. A los padres o a los que son padres les resulta difícil el soltar a sus hijos para que sigan sus caminos, sus carreras y vidas lejos de su amparo y protección. Los que son padres acá lo pueden entender, aunque hay otros padres que dicen: ya estoy deseoso que crezcan y se vayan de casa. Y eso se conoce como el síndrome del nido vacío, que se refiere precisamente a ese conjunto de sentimientos de carácter negativo como la soledad, la ansiedad, el vacío y la melancolía que sufren los padres cuando sus hijos se marchan definitivamente de su casa. Y esta es la situación. Está hablando Diana Curet, la tanatóloga, nos está dejando saber que a la gente le cuesta dejar y a tomar unas ciertas decisiones importantes en su vida. Ella habla de lo importante de lo que es cerrar los ciclos a tiempo y de manera correcta en nuestra vida. Si habláramos de los diferentes ciclos por los cuales se puede atravesar un ciclo, el primer ciclo que le quiero hablar es el ciclo de las relaciones de dependencia emocional. El ciclo de dependencia emocional. Y es uno de los ciclos que más les cuesta a las personas trabajar. Es el ciclo que más cuesta por las relaciones de dependencia emocional sobre alguien o sobre algo. Ya que esto involucra ¿qué? Las emociones e involucra los sentimientos. Cuando hablamos de cerrar ciclos y ciclos que tienen que ver con una dependencia emocional, le cuesta al ser humano
tener que cerrar los ciclos emocionales porque envuelven los sentimientos, envuelven ¿qué? Las emociones. Y es una gran realidad, hermano. Nos cuesta cerrar los ciclos de la dependencia emocional. Cuando nosotros miramos la Sagrada Escritura y nos trasladamos a la palabra del Señor, podemos ver en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 1, que dice la palabra que el Señor le dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedar llorando por Saúl, si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues es escogido como rey a uno de sus hijos. Ya lo hemos intentado todo, ya hemos tratado de resolver los problemas con las diferentes ayudas, hemos buscado consejería, hemos tratado de poder resolver los asuntos, pero ahí llega el momento que nos damos cuenta que ya no hay marcha atrás. Buscaste todas las ayudas habidas y por haber, y hoy Dios te habla a tu corazón y te pregunta: ¿hasta cuándo seguirás llorando? ¿Hasta cuándo seguirás llorando a tu Saúl? No es que sea malo llorar, pero si el llanto es recurrente, se puede convertir en una depresión. La misma te puede paralizar, y una depresión aguda te puede llevar a la muerte. En otras palabras, te mantiene inerte, te mantiene en una vida cíclica. Y cuando hablamos de una vida cíclica, es aquello que está dando vueltas constantemente y nada pasa y nada se hace. Asimismo, Dios le dijo a Samuel: ¿sabe qué? Levántate, deja de estar llorando, porque ya yo he provisto rey. Anda y camina a lo que te he mandado a hacer. Y ese es el problema, que cuando no cerramos los ciclos emocionales de dependencia emocional, nos cuesta cerrarlo porque las emociones están envueltas. Y ese es el problema en la vida del profeta Samuel, que tenía que cerrar un ciclo emocional, un ciclo de apego. Por eso es bien importante que debemos evitar los apegos excesivos a personas, trabajos, lugares, posiciones y etapas. Recuerdo en un momento dado que me encontraba dando una charla del proceso de duelo a las empleadas del municipio de Añasco, allá en Añasco, valga la redundancia, y yo estaba dándole un taller sobre el proceso de duelo en el ámbito laboral, de cómo las amas de llaves, cuando veían a sus pacientes morir, caían en un proceso de duelo. ¿Por qué se da esto? Porque hay un apego emocional. Entonces se le aconseja que traten de evitar esos apegos tan fuertes, esos lazos almáticos, porque cuando llega el proceso de la muerte, llegan a tal punto que muchas de ellas renuncian a sus trabajos porque ya no aguantan de ver las pérdidas, porque le ha costado, porque hubo un apego tan grande que le costó despegarse de estas personas. Así que es importante que evitemos los apegos excesivos a personas, trabajos, lugares, posiciones y etapas. El problema no es que no llores, pero si te quedas solo llorando, te olvidas de recargar el aceite que tienes que recargar y tener. ¿Y sabes cuál es el problema? Que el problema de quedarse sin aceite nos trae un problema, valga la redundancia, es un peligro, que en estos tiempos de nuestra vida estemos sin aceite. El pueblo tiene un rey, ha sido desechado por el Señor, pero a este profeta le toca ir a ungir a otro rey. Y cuando se habla de ungir a un rey, tiene que tener aceite en el cuerno. Y el problema es que Samuel, estaba llorando sin aceite. Usted puede llorar, pero si usted se sigue quedando llorando en la situación que se encuentra, sigue llorando, cuando usted mire su cuerno va a estar vacío. Necesitas levantarte, necesitas llenar tu cuerno de aceite, necesitas moverse. Y esto lo causa el apego emocional, y hay que romper con los lazos almáticos, como bien dije. El Señor ha provisto. La pregunta es, hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Sécate las lágrimas, llena tu cuerno de aceite, prosigue la asignación que Dios te ha encomendado. Y te quiero decir, cierra los ciclos almáticos y de dependencia emocional. Debemos cerrar los ciclos de dependencia emocional. Hay otro ciclo que se llama el ciclo de la pérdida o duelo. Y el cerrar los ciclos es sumamente importante en los procesos de duelo, y esto lo trabajo a diario. El caso de la muerte de un ser querido, hay que hacer una serie de acciones para cerrar los ciclos y etapas previas que nos lleven a readaptarnos a una nueva realidad sin la persona amada. ¿Ves? Tenemos que entrar en unos procesos, en unas etapas psicoemocionales que nos llevan el proceso de duelo para poder readaptarnos y poder entender que la vida continúa
sin nuestro ser querido a nuestro lado. Tenemos que aceptar la realidad de la pérdida sufrida, identificar y reconocer cada sentimiento que nos invade nuestro cuerpo, nuestra mente por varios meses o años, y reubicar emocionalmente al ser querido fallecido en un lugar de nuestros corazones. Cuando hablo del duelo, el duelo no solamente es la pérdida física, el duelo puede ser la pérdida de trabajo, la pérdida del matrimonio, la pérdida de una casa, la pérdida del carro, que tus hijos se vayan para Estados Unidos. Esas son etapas de duelo, que un perrito se te muera, que un gato se te muera. También se conoce como el duelo porque es una pérdida. Es muy interesante porque cuando miramos la palabra en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 15 al 20, se está narrando, hay una narrativa de la situación que está viviendo el rey. El rey entra en una relación, ¿verdad? Hubo un adulterio, embaraza a Betsabé, y esto le provoca, el pecado le provoca tener que perder su hijo. Dios permite que él enferme de una gran enfermedad, de una enfermedad muy grave. David le rogó a Dios por el niño y se negaba a comer, se negaba a beber. Se fue a su casa y por las noches se quedaba allí en silicio, tirado en el suelo. Los ancianos, los líderes de la familia de David iban a verlo y trataban de levantarlo, pero él se negaba a levantarse y a comer con ellos. Pero cuando el niño murió el 7º día, los siervos de David tenían miedo a darle la noticia, porque en un momento dado él no los quiso escuchar, pero él se había dado de cuenta. Y cuando él se estaba dando de cuenta, le pregunta a sus siervos si el niño había muerto, y ellos le dicen: sí ha muerto, sí ha muerto. Pero al ver David que sus siervos murmuraban, comprendió que el niño había muerto. Los cambios, las pérdidas y las transiciones son una parte normal, esperada y frecuente de la vida de los seres humanos. Sin embargo, soltar y adaptarnos a ellas nos cuesta mucho trabajo. Nos aferramos tanto que no queremos aceptar el no de Dios. Porque aquí usted puede ver el no de Dios en la vida del rey. Dios dijo no. Hay momentos que nosotros nos encontramos peleando cuando Dios dice no y nosotros decimos que sí, pero Dios sigue diciendo que no y usted sigue diciendo que sí. Y así le pasó a la vida del rey. Él quería que su hijo resucitara, él quería que su hijo estuviera bien, pero Dios dijo no. Tenemos que aprender a aceptar los no de Dios en nuestra vida. Aceptar los no de Dios en nuestra vida. Entonces hay algo importante en la narrativa, es que en el verso 20 David se levantó, se bañó, se cambió de ropa, luego fue a la casa del Señor para adorar. Vamos. Después regresó a su casa y le pidió a su siervo algo de comer. Hoy yo quiero decirte: levántate, date un baño, cámbiate la ropa y ve a seguir adorando al Señor. Iglesia, levántate, báñate, cámbiate la ropa y levanta tus manos de adoración al Señor. Cierra los ciclos de pérdida, cierra los ciclos del duelo. Es el mismo proceso que atravesó Jesús. Si usted no está convencido de lo que le estoy hablando, permítame regalarle otro ejemplo. Jesús se encuentra en un momento dado, se encontró en un proceso de duelo. Jesús tiene que enterarse de la pérdida de su primo, del Juan el Bautista. Y a este lo decapitaron, y en una bandeja pusieron su cabeza. Entonces Jesús atraviesa por un proceso de duelo, lo encontramos en Mateo capítulo 14. Sin embargo, Jesús, luego de tener su espacio a solas, porque yo no le estoy diciendo que usted no puede tener su espacio a solas en el duelo. El duelo requiere de momentos de espacio, de momentos donde podamos subsanar, donde podamos tener nuestro espacio. Hay momentos donde no queremos hacer nada, no es malo. Hay momentos donde lloraremos, no es malo. Hay momentos que nos sentimos desanimados, no es malo. Pero Jesús, ¿sabe lo que hizo Jesús? Jesús tiene su espacio, se separa, pero luego de tener su espacio, sanó enfermos, dio de comer a la gente, le caminó por encima de las aguas y después fue a Genezaret también a seguir sanando gente. Lo interesante del asunto es que decimos que Jesús es nuestro ejemplo, pero cuando llegan los procesos difíciles a nuestra vida, no queremos tomar estos ejemplos. Entonces Jesús está pasando por el duelo.
Ah, no, pero es que Él es el Hijo de Dios. Ah, no, es que Él es Dios. Sí es el Hijo de Dios. Sí es Dios, pero Él se encarnó. Él ciertamente se vació completamente, se hizo hombre, se hizo carne, a padecer como usted y como yo. O sea que Él estaba sufriendo, Él estaba pasando por el duelo. También le dolía. A lo mejor estaba desanimado, pero tuvo un tiempo aparte. Y los espacios en nuestra vida son pertinentes para recargar batería. Los espacios son importantes para volver a levantar. Él tuvo el espacio, pero no es un espacio de años para que te quedes sentado en la banca de la iglesia. El espacio es para que puedas recobrar fuerza. El espacio es para que te levantes. El espacio es para que entiendas que sí puede haber un proceso de restauración y volver a levantarte, sanar y poner manos sobre los enfermos en nombre de Cristo. Y hacer la encomienda que Dios te dio. Cierra los ciclos del duelo y de la pérdida. Podemos hablar de otros ciclos y son los ciclos de la traición. Hay ciclos de traición. Génesis capítulo 37 nos habla de un José y su familia que luego de ser traicionado, vendido como esclavo, llegó a ser posicionado como segundo al mando. ¿Y saben lo que hizo José? Terminó bendiciendo a su propia familia en la escasez. ¿Sabes lo que es ser traicionado, vendido como esclavo por tu familia? Por los tuyos. Entonces Jesús tuvo que aprender a cerrar ciclos. Tener que aprender a cerrar el ciclo de la traición. Aprender a cerrar los ciclos de la traición. Sabemos que es lamentable, porque las traiciones, la envidia, los celos no vendrán de gente desconocida, vendrán de gente muy cerca, vendrán tan cerca como los tuyos, como tu familia. La traición, los celos, la envidia siempre vendrán, no de gente que está lejos de ti, que no te conoce. Las traiciones, los celos y las envidias siempre llegarán de alguien que está muy cerca de ti, tan cerca como los tuyos, tan cerca como tu familia. José aprendió a tener que cerrar el ciclo de la traición de su familia, y que el día que cuando llegó la escasez y él tenía provisión para los tiempos de escasez, él mismo terminó bendiciendo a su familia. Si fuera otra persona que cargara con rencores y no cerrara el ciclo de la traición, probablemente su familia estuviera en un proceso de hambruna, de necesidad, y hubiera dicho: bueno, ¿quién les manda a ellos traicionarme y venderme como esclavo? Así que ahora que pasen hambre. Pero cuando tú aprendes a cerrar los ciclos de la traición en tu vida, no importa lo que te hayan hecho, siempre vas a estar para bendecir la vida de aquel que un día te traicionó. Dios mío. Aleluya. Jesús fue traicionado de igual forma y fue vendido como esclavo. Y terminó muriendo por todos, incluyendo por aquel que lo vendió y traicionó, llamado Judas. Es importante comenzar a mirar las traiciones como aquellas que te catapultan a tu destino profético en Dios, el cumplimiento de tu llamado y por el cual fuiste escogido para este tiempo. Sí, a mirar las traiciones como aquellas que te catapultan, te elevarán, te llevarán a cumplir la voluntad del Padre. ¿Sabes que la traición a Jesús le costó tener que ser entregado, atravesar por la vía dolorosa, ser azotado, llevarlo al Gólgota, al lugar de la carabela, ser crucificado, clavarle unos clavos en la cruz, ponerle una corona de espinas antes, traspasarlo con una lanza? ¿Y saben lo que es eso? Que llegar al punto de ser escarnecido. Pero algo bien interesante es que todo este proceso de traición lo que estaba haciendo en la vida de Jesús era llevándolo al cumplimiento profético. La voluntad del Padre era que su Hijo se diera por la humanidad. La voluntad del Padre era que Él muriera por todos nosotros. Y alguien que lo traicionó, lo llevó a la cruz. Por cuanto lo llevó a la cruz, tú y yo estamos aquí para adorarle al Señor. Y tú y yo estamos aquí adorando al Señor. Por eso te invito que aprendas a mirar las traiciones como aquello que te va a catapultar al cumplir el propósito del Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Jesús. Hay ciclos del pasado. Aprendamos a cerrar los ciclos de la traición, del apego emocional. Aprendamos a cerrar los ciclos de la traición, de la pérdida, del duelo, pero aprendamos a cerrar los ciclos del pasado.
En Filipenses capítulo 3, verso 13, verso 14, hermanos, yo mismo, decía el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cierra los ciclos y prosigue. Usted sabe que el pasado le detiene si usted no lo ha subsanado. Usted sabe que usted puede estar en su presente pero arrastrando el pasado. Usted puede entender que usted está tratando de mirar el futuro, pero tu presente todavía sigue mirando el pasado. Y hasta que tu presente no sane el pasado, usted no puede proseguir. El apóstol Pablo decía, no es que lo haya alcanzado todo, pero me estoy olvidando lo que ya pasó. Y yo me estoy enfocando y caminando a lo que Dios me llamó. Yo voy camino al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Ya no voy a estar pendiente a lo que pasó, porque un refrán dice por ahí que lo que pasó. Así que necesito que mi presente esté bien para que entonces yo pueda encaminarme hacia mi futuro de una manera saludable. Cierra los ciclos del pasado y prosigue. Cierra los ciclos del pasado y prosigue. Quiero hablarles de un ciclo bien interesante en esta hora. Este es el ciclo de las ruinas. Este es el ciclo de las ruinas. Jeremías capítulo 29, el profeta les envía una carta a los cautivos en Babilonia. Una carta desde Jerusalén a los cautivos de Babilonia. Y le dicen, edifiquen casas en el capítulo 29. Dicen, sean buenos ciudadanos en Babilonia. Se les menciona de los falsos profetas. Ellos pensaban que iban a virar a Jerusalén temprano. Ellos pensaban que su estadía era corta en Babilonia. Se les dice que procuren la paz y que se multipliquen. ¿Dónde? En Babilonia. Ellos iban a estar alrededor de 70 años en el exilio. Así que ellos pensaban que iban a virar rápido, pero el Señor les dice, hagan casa, estén en paz, multiplíquense, porque van a estar mucho tiempo. El problema es que esto los lleva a ser cautivos por la desobediencia. Dios permite el cautiverio por la desobediencia y la manera en que estaba viviendo el pueblo. Así que esto es a causa de que nosotros utilizamos el verso 11 que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Y hay otras versiones que dicen, para darle un buen futuro y una esperanza. Entonces nosotros decimos, porque yo sé los planes que Dios tiene para contigo, porque yo sé que el Señor tiene unos pensamientos para ti, son buenos, claro. Lo que le estaba diciendo el Señor al pueblo, van a estar en una tierra que parecieran como esclavos, pero van a estar libres porque van a multiplicarse, van a tener su casa, van a estar allí, van a estar por un tiempo. Ustedes piensan que vienen rápido, pero no vienen rápido. Cuidado con los falsos profetas allá. Estén tranquilos. Porque siempre, a pesar de las consecuencias que tengamos a causa de nuestras malas decisiones y en la vida que podamos llevar, aún el Señor siempre te va a decir, posiblemente tus planes no son los más correctos, posiblemente los pensamientos que tengas no son los correctos, pero yo tengo que decirte que no importa lo que haga, siempre tendré buenos planes y pensamientos para contigo. Y ese es el Señor. Cuando miramos esta historia y la entrelazamos con Ageo capítulo 2 verso 9, donde se habla de la segunda gloria postrera de la casa, Ageo habló alrededor de 66 años después de que el templo fue destruido. Recuerde que su primer templo había sido destruido. Ciertamente habían algunos ancianos que habían visto el templo de Salomón en su esplendor. Y cuando tú miras Esdras capítulo 3, verso 12 al 13, dice, muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo, el clamor de los gritos de alegría y de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lo lejos. Así que ahí está pasando algo. Hay unos ancianos que habían visto la gloria primera del templo, aquella gloria que es aquella nube gloriosa que estaba en el templo de Salomón, que llenó la casa completa. Habían ancianos que podían hablar de cuando se metía el fuego de Dios en la casa, cuando se metía la unción de Dios en la casa. Habían ancianos que podían hablar de las manifestaciones gloriosas. Y no es para mal que estén llorando en este proceso, porque ellos están recordando de los tiempos gloriosos que vivían en su presencia. Si usted puede decir estaban llorando, yo también puedo entenderlo.
Pero había todavía unos ancianos que podían recordar lo que pasaba en la primera gloria del templo. Entonces, pero hay una juventud que nace en el exilio. Es una juventud que no había visto la primera gloria de la casa, pero está viendo los cimientos de un nuevo templo que se está construyendo. Pero se dice que la gloria de esta última casa será mayor que la primera. Entonces, esta gloria postrera la comenzamos a analizar y decimos, wow, pero yo siempre, mientras estaba estudiando, decía, pero ¿por qué siempre hablamos y a veces se profetiza de la gloria postrera sobre la casa? Pero realmente, ¿a qué se debe? ¿A qué gloria está hablando el Señor? ¿Qué tipo de gloria? Dios, la segunda gloria. Y a veces somos muy emocionalistas y me ha pasado, está en el fuego y la gloria postrera será mayor que la primera y sigue hacia adelante, etcétera. Lo hemos hecho y yo lo he hecho. Pero es interesante porque recuerde que cuando hablamos del segundo templo, se trabaja con el segundo templo, pero había un hombre llamado Herodes que lo que hizo, expandió el templo, pareciera que estéticamente era un templo maravilloso, era un templo bien grande, con muchos atrios, aún los atrios para los gentiles, los que no eran judíos ni nada, tenían su espacio. Era un templo, un templazo, por decirlo así. Entonces los ancianos llorando por la gloria del primer templo, los jóvenes están dando gritos de júbilo porque se están viendo los cimientos de algo, de una obra nueva, extraordinaria. Ellos se gozan, otros lloran, se unen en la alegría con el lloro. La gente no sabe si quién está llorando, quién está alegre. Hay una problemática entre los ancianos y los jóvenes. Los ancianos anhelan el primer templo, los jóvenes están diciendo, vámonos, olvídate del primer templo y vamos a levantar vamos a seguir hacia adelante. Y no se entiende, no sabe lo que estaba pasando. Así que es bien interesante hablar de esa segunda gloria, de esa gloria postrera. Y la gloria postrera no tiene que ver con la estética de un templo. La gloria postrera no tiene que ver qué grande puede ser el templo, qué maravilloso, qué templazo. Y a veces miramos y decimos, wow, ¿saben lo que dicen los estudiosos? Que Herodes hace el templo grande con el fin de cumplir lo que se había profetizado en Ageo capítulo 2 verso 9 de la gloria postrera de la casa. Y hace algo bien grande, como si realmente la gloria postrera tendría que ver con la estética y un templo bien grande. Y no tiene que ver con estéticas y templos grandes. La gloria postrera de la casa. Otros dicen que posiblemente tiene que ver porque Jesús se apareció en el templo y su aparición estuvo en el templo. Y como Jesús llegó y apareció en el templo, pues a eso se significa la gloria postrera, que iba a ser mayor que la primera. Pero yo comenzando a analizar, pero espérate, si el mismo Dios estaba metido en el templo, en el primer templo, la presencia de Dios estaba allí, la gloria de Dios estaba allí. ¿Quiere decir que si Jesús se apareció en el templo, quiere decir que entonces la gloria es mayor porque Jesús estuvo allí, pero es mayor que la gloria que tenía aquel templo porque cuando el Padre estaba, cuando la presencia con el Espíritu Santo estaba? Entonces, cuando tú analizas esto, no necesariamente la gloria postrera tiene que ver porque Jesús apareció en aquel lugar, en aquel templo. Los estudiosos presentan y los académicos entienden que la gloria postrera se habla porque más adelante se exhibe el gran esquema de salvación humana y el precio de redención que se pagó por el mundo perdido. Se piensa que se habla de la iglesia cristiana, la verdadera casa de Dios. Recuerde que la palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, hablando de que somos el templo, que el Espíritu Santo habita en nosotros y que la iglesia es la que se encarga de hablar de Cristo, de mostrar que Él es el Redentor, que Él es el Salvador. Y los estudiosos dicen que cuando hablan de la gloria postrera, está hablando de la gloria que carga la iglesia. Una gloria mayor que cargaron aún los mismos judíos. La gloria que carga este templo, que es nosotros la iglesia, que habita el Espíritu Santo ahora, no es que se posa por un momento, no es una columna de fuego, no es una columna de nube, es la presencia de Dios en cada uno de nosotros.
Por eso es tiempo de secarnos las lágrimas, iglesia, quitarnos el vestido de luto y de duelo y decir que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Sea aquí, sea bajo una carpa, sea en otro lugar. No sé cómo Dios lo va a hacer y cuándo Dios lo va a hacer, pero de algo estoy seguro, que el Dios que habló, la palabra que salió de la boca del Dios inmutable que no cambia, que la palabra que sale de la boca del Dios todopoderoso, esa es la palabra por el cual nosotros como iglesia caminaremos, sea donde sea y cuando sea. Creemos por una gloria postrera y caminaremos en pos de lo que el Señor ha dicho para con nosotros. Y a donde quiera que Dios nos lleve, una iglesia que carga la gloria postrera pueda mostrar a Cristo en cualquier lugar que se pare, hacia donde el Señor nos lleve. Hablarle a la gente de aquel que murió, que nos perdonó, nos redimió. Aquel que donde Él nos decida posicionarnos. Simplemente a donde quiera que vayamos, nuestro propósito es mostrar a Jesús. Cerremos el ciclo de lo que fue. Dejemos de mirar el futuro con la nuca así. No mire el futuro así. Levantemos nuestros rostros al cielo. Confiemos en aquel que prometió y cumplirá, en aquel que invitó y pagará. Cierra los ciclos de las ruinas. Cierra los ciclos de las ruinas. ¿Sabes? Cuando analizamos nuestra vida, nuestra vida es un ciclo, el ciclo de vida. Nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Todo en la vida es un ciclo. Todo en la vida está conformado por ciclos. El apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 13, verso 11, dice: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto dejé atrás las cosas de ¿qué? De niño. Y hay momentos donde tenemos que dejarnos de cosas de niño, ajustarnos bien los pantalones, ajustarnos bien la falda y decirle vamos a hacer vamos a hacer y hablar las cosas como lo que soy y no como lo que parezco. Pablo decía: en un momento dado yo fui niño, pero ya en esta hora yo no sigo siendo un niño, yo sigo siendo un adulto y hablo las cosas como lo que soy y no como lo que fui. Y tenemos un gran problema como iglesia, como creyentes, como cristianos. Es que somos adultos y seguimos hablando como niños, actuando como niños. Tiene que llegar el momento en nuestra vida que tenemos que ajustarnos bien. Ajustarnos bien. Decirle: se acabó, yo no voy a hablar ni actuar como lo que era, sino como lo que soy. ¿Ven? Como lo que soy. Hay áreas en nuestra vida que no pueden quedarse de manera cíclica. Ahí. Hay que cerrar los ciclos. Hay que aprender a decir adiós. Nos cuesta decir adiós, iglesia. Tú que me estás viendo a través de las redes sociales, nos cuesta decir adiós. Un adiós siempre va a doler, claro que sí, pero puede doler más si no se hace nada. Puede doler más si no se hace nada. Noé dijo adiós a sus amigos y conocidos para construir un arca con su familia. Jacob se apartó de su familia para crear la suya. Jesús se retiró en soledad durante 40 días para tener comunión especial con el Padre. Pablo tuvo que separarse de Bernabé, uno de sus mejores amigos, para compartir el evangelio a más personas. Sin embargo, el asunto va más allá de decir adiós y ya. Dios te da oportunidades en la vida, pero son ellas y somos nosotros quienes debemos tomar las decisiones de aceptar el reto o simplemente dejarlo pasar. Es nuestra decisión. Es como una lectura de un libro que usted tiene que ir cerrando capítulos con el fin de comprender toda la obra y así entender el final del libro. No es cuestión de despedirse, sino de cerrar los ciclos de la vida. Cabe recordar que la decisión de decir adiós debe ir acompañada, son consejos, apunte, de un profundo análisis de la situación, persona o lugar del cual se piensa despedir. Cerrar un ciclo debe tener una reflexión pre y post acerca del proyecto de vida que Dios tiene para usted y de los objetivos para cumplir con ese propósito. La decisión de cerrar un ciclo no depende solo de usted, sino también de Dios. Una cosa es ver parte del camino y otra cosa es ver la vida completa. Hay un ciclo que todavía no ha cerrado. Usted puede tomar la decisión hoy
de cerrar un ciclo, de cerrar ciclos, de aprender a decir adiós cuando tenga que decir adiós. Pero es una decisión de análisis que tiene que consultar y hablar con Dios también. No es una decisión a la ligera, esto no es rápido, no es como yo quiera, no es porque me parece. Tú tienes que tomar las decisiones en base al propósito y la voluntad de Dios. El problema es que tomamos muchas decisiones que al fin y al cabo se dio cuenta que no era la voluntad de Dios, porque nos movemos muy rápido. Y usted no toma decisiones a la ligera y mucho menos en crisis. Permítame orar antes de adorar al Señor y podamos orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te queremos dar la gloria y la honra a Jesucristo. Señor, tú eres bueno y tú eres fiel. En esta tarde ya, Señor, venimos delante pidiéndote, Dios, que nos ayudes, que nos brindes las fuerzas para realmente tomar la decisión correcta. La decisión, Señor, de aprender a decir adiós cuando debemos decir adiós, y de cerrar los ciclos en nuestra vida cuando debemos cerrarlos. Señor, que no tomemos decisiones a la ligera, sino que podamos tomar decisiones basadas en tu voluntad, Padre eterno. Jesús optó por hacer tu voluntad y no la de él. Tenemos que aprender a cerrar ciclos de dependencia emocional, ciclos del pasado, de las ruinas, del duelo. Debemos aprender a cerrarlos, Señor, en esta hora, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Medite allí en el Señor. En los cielos, Espíritu Santo, santo es tu nombre. aleluya. Que venga tu reino, tu voluntad también aquí. Adore a Cristo en esta hora. Como el cielo, que el cielo venga aquí, como el cielo, que venga aquí. Aleluya, te adoramos, Señor. Padre nuestro, Aleluya. en los cielos, santo es tu nombre. Espíritu Santo, Que venga tu Aleluya. reino, Espíritu Santo, llévanos a la reflexión. voluntad Llévanos a la reflexión. también aquí, como el cielo, venga aquí, como el cielo, que venga aquí, como Dile que el cielo venga acá, que el cielo venga a la tierra. el cielo, Que tu adoración, tu alabanza en esta hora haga que el cielo llegue a la tierra. aquí, como el cielo, Que el cielo baje a la tierra. Cuando el cielo se une con la tierra, algo poderoso ocurre. Espíritu Santo, el cielo venga aquí, Espíritu Santo, que el cielo venga aquí, Espíritu Santo, reino venga que tu reino venga aquí, que
Que tu reino venga aquí, Señor, a tu casa, y esta casa sea llena de tu gloria. Cierra los ciclos. Cierra los ciclos. No te paralices. No sigas caminando de una manera cíclica en tu vida. Tuyo es el reino. Vamos, díselo. El poder tuya Es la gloria por siempre. Amén. Díselo. tuyo es el reino tuyo, el poder tuya es la gloria por siempre. Amén. Díselo. Tuyo es el reino tuyo, el poder tuya es la gloria por siempre. Amén. Espíritu Santo. Y tuyo es el reino tuyo, el poder tuya Vamos, iglesia. es la gloria. Cierra los ciclos hoy, vamos. siempre. Cierra los ciclos que te han detenido por tiempo. Cierra hoy el Es ciclo de la el traición. reino. Cierra el ciclo del duelo. Cierra el ciclo del pasado. Cierra el ciclo de la ruina. Cierra el ciclo de la dependencia emocional. Hoy decide cerrar ciclos. Tuyo es el reino, el poder es la gloria. Yo invito a aquel que diga hoy, Señor, necesito cerrar un ciclo que me ha mantenido inerte y de una vida cíclica.